México, y por supuesto el doctor José Luis de la Cruz, director general del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Pues comencemos con uno de los programas o apoyos que va a destinar el próximo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre todo para duplicar esta pensión a adultos mayores. ¿Esto es viable? Cuéntanos. Creo que para empezar hay que hablar sobre el diagnóstico, ¿no? Y justamente lo que todas estas propuestas reúnen es que parten de diagnósticos de realidad, ¿no? Que se fijan en los problemas y en las problemáticas que están viviendo estos diferentes grupos de población y de la magnitud de estos problemas. Entonces, lo que habría que decir es que como primeros pasos, estas propuestas apuntan en la dirección correcta. Lo que tratan es de regresarles, de darles oportunidad a las personas que hasta hoy no tienen. Y entonces, el apoyo a los adultos mayores está en un nivel tan bajo que incluso duplicándolo como un primer paso está bien, pero hacia lo que habría que apuntar, y es lo que ha dicho Andrés Manuel López Obrador, es pensar en un sistema integral de protección social. Entonces, como una primera etapa, duplicar el apoyo a los adultos mayores es una medida acertada. Habrá que definir los cómo, habrá que definir cuánto cuesta eso y cuáles son las implicaciones, pero como primer paso, insisto, está bien, y a lo que habría que apuntar es hacia un sistema integral de protección social. Claro. ¿Concuerdas con esto, Milena? Sí, de hecho, abonando un poco lo que dice, que estoy completamente de acuerdo. Actualmente la pensión para adultos mayores aquí en la ciudad está alrededor de 1,400 pesos. Y afuera, en el resto de la República, pues está alrededor de 700. Entonces, pues es muy claro que pues toda esta gente que no ha podido ahorrar, porque también el ahorro está captado por pues gente con muy altos ingresos, pero la mayoría del país pues no es su realidad. Tener 700 pesos al mes pues es prácticamente nada, ¿no? Sobrevivir con eso es muy complicado, y eso apunta a una precarización más en cómo está nuestra sociedad, que apunta que cada vez va a haber más gente de la tercera edad. Entonces, apostar por una pensión que, estoy de acuerdo, debe ser universal y se debe unificar en un sistema de protección social, en un paso no solo principal, pero sí completamente necesario, es al menos duplicarla para que se homologue con la que hay aquí en la ciudad, ¿no? Exactamente, doctor. Este fue uno de los apoyos estrellas de Andrés Manuel López Obrador cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, y ahora pues quiere duplicar esta pensión. ¿Esto es viable económicamente? Bueno, me parece que como un programa contingente, sí, en el sentido de que atendería un desequilibrio generado durante décadas, es decir, bajo crecimiento, precarización del mercado laboral, gente que trabaja en la informalidad, que no tiene un sistema de pensiones, y que eso la conduce a que en su edad avanzada no tenga un ingreso. Sin embargo, si pensamos que este esquema se va a perpetuar, sí tendrá que hacerse un cálculo adecuado. ¿A qué me refiero? La pirámide poblacional de México se va a invertir en los siguientes años. Es decir, si durante las siguientes 2 décadas este número de personas va a crecer y no va a tener una pensión que por la parte laboral le cubra estas necesidades, evidentemente que eso sí desafiaría a las finanzas públicas. No habría dinero que alcance a financiar a 10, 15, 20 millones de personas dándole este apoyo. Por lo tanto, me parece que en el corto plazo, para enfrentar un problema que ya es muy delicado, sí es importante que se haga de forma rápida. Sin embargo, en el mediano plazo la solución a esto es crecimiento económico, generación de empleo, un ingreso con las que las personas podamos tener una pensión, y que entonces el Estado no ocupe un papel asistencialista que en un momento dado le rebase la capacidad financiera. Héctor, pero ¿cómo podríamos lograr esto que nos dice el doctor? Justamente lo que habría que decir, y es el punto por el que empieza Andrés Manuel prácticamente todas sus propuestas, ¿no? Hay que atacar la corrupción. Ciertamente el tema de la corrupción en México tiene un costo muy alto, y entonces ese tendría que ser el primer paso. Pero lo que tenemos que hacer es una revisión integral de las finanzas públicas, de cuánto dinero recauda el Estado, de cómo gasta, porque no lo hacen ni de manera transparente ni de manera eficiente, pero habría que repensar el modelo. Todos estos problemas que hoy son consecuencia de años de un modelo fallido, lo que nos tienen que llevar a repensar es justamente las fórmulas para como país construir y darle oportunidades a las personas, y entonces pasar de pensar en propuestas que tengan que atacar situaciones críticas a construir modelos que le den nuevas alternativas en el presente y en el futuro a las personas.
Exactamente. Milena, también otro de los programas o de los apoyos que ha pues dicho Andrés Manuel López Obrador que va a dar a partir del 1 de diciembre, cuando pues ya tome protesta como próximo presidente de México, es este apoyo de alrededor de 1,100 pesos a las personas con discapacidad. ¿Esto pues es viable económicamente, es sostenible? Yo creo que de igual manera tenemos que hacer un panorama sobre esto. Las personas con discapacidad son altamente discriminadas en el país, aun cuando tienen la capacidad de realizar ciertos empleos, se tiene una concepción de que no pueden hacerlo. Además de que son muchas veces por lo mismo dependientes pues, de los ingresos de sus padres o de quien sea que se esté ocupando de ellos. Entonces creo que para darle libertad a esta población, que de hecho sí es un porcentaje importante de la población mexicana, debe de haber una especie de apoyo. Como todo, pues obviamente se tienen que hacer las finanzas necesarias, ver dónde podemos sacar ese dinero, pero también partir del punto que estamos viviendo en la economía 14 más grande del mundo, entonces sabemos que hay dinero. El gran problema de México es que está mal distribuido y pues estos grupos marginados pues no son correctamente atendidos. Entonces pues también es necesaria una reconfiguración tanto de la economía como de la política social, no cayendo en el asistencialismo, pero sí dando más atención a estos grupos. Andrés Manuel López Obrador ha dicho que para sostener el apoyo a adultos mayores y a personas con discapacidad, que sería alrededor de 1,160 pesos aproximadamente, si es que duplicamos estos 580 pesos normalmente que en un promedio se les da desde el 2014 a las personas de más de 65 años, y aparte pues este apoyo a las personas con discapacidad estarían invirtiendo anualmente entre 35 y 40 mil millones de pesos. Doctor, ¿de dónde vamos a sacar este dinero para pues darle estos apoyos a estas personas? Mira, yo creo que aquí hay dos elementos a considerar. Uno es, el Estado tiene la capacidad de cubrir todas las necesidades que por falta de ingreso, un ingreso laboral sobre todo, no tenga la población. Es decir, en realidad los 5.6 billones de pesos que son el presupuesto anual alcanzan a cubrir las necesidades de los 53 millones de personas que en México viven con pobreza. Si hacemos un cálculo de una transferencia de un salario mínimo, porque además estamos hablando ahorita de llevar la cantidad a 1,000 pesos, a 1,100, que ni siquiera llegan a la línea de pobreza del Coneval. Es decir, esa cantidad ni siquiera cubre la parte de mayor marginación. Me parece que la respuesta sería en el largo plazo eso no sostenible. Digamos, si lo vemos muy puntualmente, los 30,000, 40,000 millones que ahorita mencionas, uno pensaría de los 5.6 billones es una cantidad mínima. En el corto plazo se podría hacer. Sin embargo, cuando nosotros sumamos la parte de discapacidad, que yo creo que se debe de atender porque es gente que necesita una generación de oportunidades distintas a la gente que tiene en un momento dado todas sus habilidades. Pero si sumamos eso, lo de adultos mayores, lo de los jóvenes, si vamos sumando todos esos elementos, el riesgo que se corre es de que las finanzas públicas evidentemente no alcancen a atender todas esas necesidades. Entonces me parece que lo que necesitamos pasar es a un país de oportunidades, aunque la palabra pueda generar ciertas cuestiones por un programa que ya existió, pero me parece oportunidades en el sentido de que los jóvenes necesitan estudiar, una oportunidad laboral, es distinta al mecanismo de apoyo para alguien con discapacidad y es distinto al mecanismo de apoyo para un adulto mayor. Entonces me parece que todavía tenemos que pasar a una generación de políticas públicas diferenciadas en donde unos apoyos sí sean permanentes, pero otros sean eventuales, en lo que el joven genera las capacidades para entrar a un mercado laboral con más oportunidades. Entonces, lo que estaríamos proponiendo o modificando de este plan o de estos programas que quiere implementar Andrés Manuel López Obrador sería que algunos sean de forma eventual. Exacto, y me parece que todas las intervenciones deben tener una fecha de inicio y una fecha de caducidad. Deben evaluarse los resultados que alcanzan y en ese sentido ampliarlos, modificarlos, mejorarlos, o si han tenido éxito, ¿no? Incluso si han cumplido con su propio ciclo de vida, acabarlos y pensar en nuevas intervenciones. Pongo solamente algunos datos sobre la mesa cuando hablas de dónde salen los recursos. ¿No? Por ejemplo, en México cerca del 15% del presupuesto, del gasto programable, va destinado a la política social. Más de 6.500 programas en todo el país de política social que al día de hoy tenemos evidencia de sus evaluaciones
que el 80% de ellos no funcionan. Son cajas negras o son cajas chicas a O disposición. a veces los programas se duplican. O se duplican, Claro. por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí tenemos 15% del gasto programable que habría que revisar integralmente para pasar de una política asistencialista como la tenemos hoy a una política que le dé oportunidades a las personas, que desarrolle sus capacidades y que les permita mejorar su vida finalmente. Y con base en esto que nos dices, tendríamos que, o tendría que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador también reconfigurar cómo se están aplicando estos recursos públicos a la asistencia social. Yo creo que una parte muy importante sí es reconfigurar la política social, más en la forma en que se gasta dinero. Actualmente muchos de estos programas, por ejemplo, si estás buscando que erradicar la carencia por salud, se empadronan en el Seguro Popular, cuando sabemos que el Seguro Popular no tiene presencia en muchas de estas comunidades, ni siquiera hay clínicas y no cubren muchas de las enfermedades. Entonces, yo sí creo que se debería reconfigurar la política social hacia con un enfoque de derechos, en la que no importe solo que tú construyas una escuela, sino que en verdad se vea por resultados, que quienes asistan a esa escuela puedan también obtener mejores oportunidades de trabajo y así mejorar sus condiciones de vida en el largo plazo. Exactamente, doctor. Mira, yo creo que hay una muestra muy clara coincido, de mejorar la eficacia de los programas. ¿Por qué? Entre el año 2006 y el 2012, el presupuesto para desarrollo social pasó de 28,000 millones a poco más de 82,000 millones de pesos. Es decir, hubo un incremento en recursos. El problema no fue la falta de recursos. Claro. Y el número de pobres aumentó. Tendremos que preguntarnos por qué crece la pobreza. Y evidentemente sobre todo esto la necesidad de atender todos los grupos que tienen algún grado de marginación por distintas causas. Y la falta es ingreso, es decir, no tienen un ingreso propio con el cual hacer frente a todas las necesidades, a todas las carencias. Entonces, me parece que aquí la estrategia debe de ser, primero, evidentemente el gobierno tiene que actuar con mayor eficacia. Hoy el gasto público, pensar que el gasto público es la solución, tal y como está la arquitectura del sector público, es una falacia, porque el valor agregado que genera el gasto público es de 0.2% en promedio anual. Es decir, le metemos un peso y nos genera unos cuantos centavos. En el sector privado, esos recursos generan un crecimiento de 3%. Es mucho mayor. Entonces, me parece que el sector público tiene que reconfigurarse para tener mayor eficacia, evaluar mejor los programas y olvidarnos de una lógica. Los programas de asistencia social de hoy son transferencias, que eso que se generó básicamente por ahí de 1994, 1997. Tenemos que ir a generar oportunidades, educación, sistemas de salud, infraestructura y oportunidades laborales. Exactamente, con eso nos quedamos, vamos a un breve corte. Esto es Bitácora Política, la transición. Nosotros volvemos con más. No se vayan. Somos Nación 321, la multiplataforma de noticias, infoentretenimiento y análisis político pionero en estudiar el voto millennial en México. Este 2017 hicimos lo que nadie esperaba, traer de vuelta lo que la TV había olvidado, porque nos adaptamos al consumo de los millennials, la generación más informada, más interconectada y la más crítica. Continuamos con más aquí en Bitácora Política, la transición, y precisamente estamos hablando de estos apoyos que Andrés Manuel López Obrador dará a grupos vulnerables, como son, pues evidentemente, las personas con discapacidad, también los adultos mayores de 65 años y más, y también a jóvenes. Y precisamente quiero preguntarles sobre estos apoyos que va a dar pues a los estudiantes de preparatoria, de universidad, aproximadamente 1,500 pesos para que no dejen sus estudios, y también habrá un apoyo especial para todos aquellos que incursionen ya en el campo laboral en algunas empresas, Héctor. Mira, quizá hoy como nunca antes en México hay dos premisas que son brutalmente ciertas. Uno, que la vida no vale nada, como decía José Alfredo Jiménez, y la segunda es que origen es destino. Y quizá la población
que más fuertemente ha padecido esto son los jóvenes, quienes no tienen oportunidad y quienes en un contexto de violencia, de discriminación, pues han visto truncadas sus proyectos de vida. Entonces, la propuesta que hace Andrés Manuel López Obrador de dar apoyos, de conectar a los trabajadores con el sector laboral y de capacitación permanente, otra vez, es una puerta de entrada para modificar la situación crítica en la que nos encontramos y que viven los jóvenes y darles mejores oportunidades de vida. Esto se tendría que conectar, por ejemplo, con la política laboral, con la política económica, para tratar de generar una estrategia integral. Nuevamente, como un principio, es una puerta de entrada que trata de mover el tablero, que trata de mover las piezas y que en el fondo busca darles oportunidades que hoy, para los jóvenes, que hoy representan y seguimos teniendo el bono demográfico en México, hoy para ellos están cerradas estas oportunidades. Te corrijo, son 2.400 pesos aproximadamente el apoyo que se le dará a los jóvenes para que no dejen pues de estudiar la preparatoria o la universidad. Milena, ¿esto es suficiente para estos jóvenes para alejarlos un poco pues, de la violencia o del crimen organizado, que muchas veces los jóvenes de escasos recursos pues, son cooptados por estos criminales? En datos tenemos que en México ya, de hecho, la educación básica está mucho mejor cubierta que hace muchos años. Ya el rezago educativo no se da tanto en esos niveles. Cuando más abandona la gente la escuela es justo en la educación media, y esto es porque entran en una edad en la que ya también tienen que aportar de una forma más directa al ingreso del hogar, y ahí no existen programas como oportunidades, Progresa Hoy, que es el más común, que los pueda ayudar pues a mantenerse en los estudios, ¿no? Entonces yo creo que independientemente del crimen organizado, sí es una población que debe ser atendida para poder darle la oportunidad de seguir estudiando, que estos jóvenes vienen de las poblaciones más marginadas, y obviamente también tiene que ir acompañado de alguna estrategia para permitir no solo que se mantengan en la escuela, sino que también tienen acceso a ella. La UNAM, que pues es la universidad más grande del país y una de las más importantes, aún cuando es pública, pues sabemos que la vida que llevan todas estas personas no es la misma. Las oportunidades que tuvieron desde una educación, ya sea privada, pública, la presencia de sus padres es diferente. Entonces también tendremos que atacar estos rezagos, también por ejemplo de la comunidad indígena, para poder asegurar el acceso y ya después asegurar que se mantengan estudiando. Claro. Doctor, 2.400 pesos aproximadamente, ¿serán suficientes? Mira, déjame agregar un elemento adicional para ver la complejidad que esto reviste. Hoy en México más del 50% de las personas desocupadas tiene un grado de estudio de media superior o posgrado. Es decir, el estudio en México no está garantizando el acceso al mercado laboral. Entonces, evidentemente lo que nosotros tendremos que generar es un sistema educativo de calidad, pertinente para lo que se requiere en la actividad profesional, y aquí estamos hablando de áreas técnicas de ingeniería que en un momento dado realmente le preparen al joven para poder tener la posibilidad de entrar a un mercado laboral que es altamente competido. Segundo, el mecanismo de conexión de esto se llama educación dual. Es decir, en Alemania, en Corea, el mecanismo ya está muy establecido. Jóvenes que estudian y trabajan pero que en el trabajo les garantizan que la profesión que van a desempeñar está vinculada con lo que se están educando, que les da la capacidad de generar valor agregado. Entonces, el mecanismo ya existe a nivel global, y me parece que eso sería algo que todavía tendría que cerrarse. Y paso a la parte económica. A mí me parece que en un momento dado, jóvenes estudiantes, los que hemos salido de la pobreza, si nos dan una beca de 2.400, 3.000 pesos, nos permite que las personas puedan estudiar y puedan desarrollarse. ¿Será deseable más? Sí, pero me parece que lo más importante es garantizar educación de calidad, que el trabajo que desempeñen realmente esté vinculado con una profesión o con una carrera, para que eso les abra oportunidades en el futuro y no sea nada más una válvula de escape de corto plazo. Claro, doctor, en esto que dice también dentro de esta propuesta para apoyar a los jóvenes, Andrés Manuel López Obrador ha dicho que a través del programa Jóvenes Construyendo el Futuro va a vincular precisamente a estos jóvenes con empresas, y entonces es ahí cuando el gobierno federal les va a dar aproximadamente 3.600 pesos al mes y busca vincular a 2.300.000 jóvenes a empresas. ¿Esto será suficiente? ¿Es un buen paso?
Yo creo que es un buen paso porque es un mecanismo que no se ha aprobado en México en la magnitud que se debería. La educación dual tiene ya algunos años que es legalmente establecida y reconocida por la SEP, pero me parece que tiene que ser más ambicioso y esto es un buen paso. Ahora, aquí hay un detalle que mencionar. En México, las empresas que están en capacidad de absorber a estos jóvenes tampoco son muchas. Claro. 2,000 empresas en México generan el 45% del valor agregado del PIB del país. Es decir, tenemos un universo de micro y pequeños negocios que no van a estar en la capacidad de generar estas oportunidades. Por lo tanto, el acercamiento de esta política pública con el sector privado va a ser fundamental para garantizar, yo reitero algo, de que el joven cuando vaya a esa empresa sea una empresa en donde no lo vayan a meter, y sin ser peyorativo, en una función que sea de bajo valor agregado, sino que sea una función relacionada con una profesión que le permita enfrentar el futuro con mayor posibilidad. Exactamente, es un buen paso, Héctor. Sí, y déjame plantearlo así. Hoy quizá estamos en el peor de los escenarios posibles, porque los jóvenes no tienen incentivos para estudiar, porque el mercado laboral no necesariamente está generando esos incentivos. Pero esos espacios para las carreras que están estudiando. Pero aquellos que sí estudian reciben una educación que no necesariamente es de calidad. Entonces pueden egresar, pueden tratar de incorporarse al mercado laboral, no tienen las capacidades por un lado, pero por otro lado el mercado no está incorporando esas capacidades, esos conocimientos que ellos medianamente adquirieron. Y por otro lado, una debilidad claramente del mercado laboral, de las empresas. Entonces, por eso hoy quizá estamos en ese escenario crítico. Este es una buena estrategia para tratar de modificar todo esto, tratar de ser un punto de inflexión y tratar de conectar todos estos espacios a los jóvenes, al mercado laboral, a la política económica y a partir de ahí generar ciclos virtuosos con intervenciones específicas. Por eso esta con los jóvenes particularmente es muy buena. Claro. Milena, pero lo ideal sería que después de todos estos apoyos y estos programas que va a implementar la próxima administración, pasemos a este sistema dual que nos comentaba el doctor, donde lo que estás estudiando sí esté relacionado con lo que está pues requiriendo el mercado laboral. Sí, exacto. Creo que uno de los principales problemas de nuestra economía actualmente es que se está precarizando mucho el trabajo. Nuestro modelo, hemos salido a competir en el mundo con mano de obra muy barata, en vez de apostarle pues a industrias con mayor valor que pudieran pues también emplear a toda esta pues mano de obra que se está generando en México de jóvenes. También es importante mencionar que el programa dual de AMLO es solo una parte de todo este proyecto y de hecho se diferencia de acuerdo a dónde residas. El proyecto dual está direccionado pues a gente de las ciudades, a jóvenes que viven en ciudades, pero en jóvenes rurales es diferente. Se les dan apoyos, pero para que ellos se dediquen a cosas como cultura, medio ambiente. Entonces, pues también tendremos que ver cómo también podemos generar oportunidades pues para estas zonas que además son las más marginadas y con las que cuentan menos. Exactamente. Para ir cerrando, doctor, ¿qué es lo que le falta a esta pues visión de apoyos a la propuesta de Andrés Manuel López Obrador? En un primer momento, pues ya hemos hablado de los apoyos a personas con discapacidad, de duplicar esta pensión a adultos mayores y también este apoyo a los jóvenes. Pero ¿qué es lo que le está faltando a la propuesta de Andrés Manuel? Yo creo que es muy positivo que se retome la agenda social en nuestro país, que de alguna manera no se atendió de manera adecuada durante décadas. El detalle es que atender la agenda social tiene una vertiente productiva, es decir, para poder tener un mayor nivel de bienestar en nuestra sociedad, lo que tenemos que garantizar es que las personas tengan oportunidades laborales, de empresa. Queremos que los jóvenes vayan a las empresas, necesitamos empresas para que vayan ahí. Es decir, el país, lo que me parece en este momento tiene que avanzar es en un gran pacto, en un gran acuerdo nacional, en donde el sector público empiece a interactuar con el sector privado, con el sector educativo, para todas estas propuestas enmarcarlas de manera integral e institucional, diferenciando por grupos de edades, por regiones y evidentemente sobre eso hacer los números, porque seguramente ahorita Carlos Ursúa, que está encargado de la parte de Hacienda, la mayor dificultad que tiene es justamente encontrar los recursos para poder echar a andar proyectos que son positivos, pero que sin el adecuado financiamiento podrían no ser exitosos. Que de hecho estos programas ya estarían implementándose el próximo año a partir de este presupuesto del 2019. El 8 de septiembre que se presente el presupuesto seguramente veremos los primeros tintes de cómo viene. Exactamente. Héctor, ¿qué es lo que le está
está faltando a esta propuesta de apoyos a Andrés Manuel López Obrador? Yo creo que ser más explícito con esta visión integral. O sea, de lo que estamos hablando en el fondo es de la fundación de un nuevo pacto social. Este pacto social tiene que ser con enfoque de derechos, con ciclo de vida, con perspectiva de género y con una perspectiva territorial. Digamos, la otra parte de estas pinzas, ¿no?, tiene que ser claramente basado en evidencia, no puede estar basado en ocurrencias, no puede estar basado en ideas que poco tienen que ver con las cifras reales. Y por otro lado tiene que estar este pacto social articulado en un nuevo pacto, un nuevo andamiaje económico. A final de cuentas, ningún programa social resuelve la pobreza como lo hace el crecimiento económico. Un crecimiento económico que sea incluyente y no excluyente como lo ha sido hasta el día de hoy. Milena, para ti, ¿qué es lo que falta? Yo creo que también falta poner una lupa especial en el género. Y no estoy hablando, por supuesto, de monederos rosas, pero sí vemos que dentro de todo este panorama del que hemos estado hablando, las mujeres pues son aún más afectadas. En las pensiones, por ejemplo, no es lo mismo ayudar a un hombre que ayudar a una mujer que por todos estos roles de género pues no ha podido generar una pensión. Y una vez que se encuentra en esta tercera edad, pues necesita también más ayuda del gobierno como una forma de revertir los roles de género. En la parte de los empleos es lo mismo, los sectores feminizados con más alta participación de mujeres son también muy precarios, como las fábricas, por ejemplo. Entonces, poner un enfoque de género que ayude, que ligue estas propuestas y que por tanto se les dé más énfasis en la política social, no solo podría ayudar a reducir la pobreza y a generar crecimiento, sino también cerrar la brecha tanto salarial y terminar pues con la violencia de género que se vive en el país. Pues ahí están los temas pendientes, los retos de la próxima administración, sobre todo en estos rubros. Gracias por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias. Gracias, Héctor Rubio, Milena Dovalí y también al doctor José Luis de la Cruz. Gracias. Gracias. Gracias a usted. Nos vemos el próximo martes con más de Bitácora Política, La Transición. Que tenga muy buenas noches.